El 2 de noviembre de este año, el suplemento cultural del periódico La Razón publicó un texto de verdad importante y muy impresionante del poeta Raúl Zurita. En alguna de sus zonas dice: cada ser humano es el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos, y en cada palabra que nos decimos, aquellos que nos antecedieron vuelven a tomar la voz. La historia de una lengua es la historia de las infinidades de seres que yacen en cada sonido que hablamos. Y cuando volvemos a usar esos sonidos, esas pausas, esos acentos, le estamos dando a ese mar antiguo de voces los sonidos de un nuevo amanecer. Los invito a que amanezcan con nosotros esta noche en la dichosa palabra. Hoy empezó la 33ª edición de la FIL Guadalajara, la fiesta de las letras en español más grande del mundo. Desde hoy hasta el 8 de diciembre se reúnen libreros, promotores, editores, escritores, lectores, en fin, amantes de las letras en general. En este año, el país invitado es la India, el segundo país más poblado del mundo, y en el que se hablan cerca de 1.500 idiomas diferentes. Serán 9 días para conocer más y mejor acerca del mundo editorial, del mundo del que surgieron el álgebra, el ajedrez, el yoga, el hinduismo, el budismo, en fin, habrá para todos los gustos. Conocemos ya a Salman Rushdie, a Rudyard Kipling. Quizás sea el momento de leer y de descubrir a nuevos escritores indios. Estarán por ahí, por supuesto, las letras de Foster, de Desai, de Seth, de Royce, de Nair, y de su premio Nobel, el único, o el primero no europeo, que ganó el premio Nobel en 1913, Rabindranath Tagore. De él son estas palabras: el bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Bailen, canten, escriban, lean, dichoseen. Hoy es sábado y estamos a punto de empezar a hacernos de palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues qué bonita cita, Laura. Yo tengo una más severa, ¿verdad? Dice Fernando Savater en su libro El valor de educar: la educación transmite porque quiere conservar, y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral. Elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible, pero que considera preferible a los demás. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. La tolerancia, la paciencia, la prudencia son esas virtudes universales, esas virtudes que siempre necesitamos para cualquier tiempo y para cualquier lugar. Y los sabios han dicho que uno de los elementos que nos impulsa y que favorece esas virtudes es fundamentalmente el escepticismo, el siempre dudar de uno mismo, el dudar y el no tener siempre la absoluta certeza. Los escépticos hicieron toda una filosofía, toda una visión del mundo de aquello. La duda es lo contrario de la certeza. Hasta el mismísimo Descartes, con su duda metódica, en determinado momento cedió a la subjetividad. En estos momentos, digo como en cualquier otro, es muy necesario siempre dudar de nuestras supuestas certezas. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues creo que estamos en la dichosa palabra, no estoy seguro,
Estoy dudando ya, ¿eh? Eso. Para que veas que yo sí aprendo. Prende la tele. Aquí está la certeza. Bueno, lo vi en la tele, sí, sí. Les pedimos en las redes sociales, forma una estrofa que empiece con 3 frases con adjetivaciones inusitadas del sustantivo libro y que culmine con una de uso común. Por ejemplo, el libro pálido, el libro hundido, el libro ingrávido, el libro no leído. Tenemos respuestas inspiradas, como las siguientes. Yo tengo una de Renata Costa, que dice el libro presumido, el libro flojo, el libro generoso, y el que se supone que sí debe ser un adjetivo del libro es el libro azul. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Wendy Valdés dice el libro estirado, el libro elástico, el libro flexible, el libro extenso. ¿Está bien? Xochitl Ortiz nos dice esto: el libro trastabillante, el libro fantasma, el libro ciego, el libro viejo. Está muy bonito. Julián Aguilar nos dice el libro juguetón, el libro volador, el libro bailarín. Y como diría Laura también, el libro fantástico. En tantos sentidos, ¿verdad? El libro fantástico. Muy bien. Bueno, pues tengo yo una de Marta Santos, el libro neonato, infante, el libro chiqueado y el libro nuevo. ¿Sí? Es el libro nuevo y el libro viejo, esos sí son de los normales. El libro extenso y el libro no leído. Sí, así es. Tiene todo su familia. Bueno, nos preguntó José Luis Brito, y vamos a ver qué pasa con la respuesta. ¿A qué se refiere la expresión la tetera de Russell? ¿Quién sabe? Es una discusión que se dio en los años 50 del siglo pasado y que pues un poco abierta, que quedaba pues, para que todo el mundo opinara, porque realmente no hay una conclusión y cada uno opina una cosa diferente y se pueden seguir sumando, digamos, anécdotas o suposiciones o situaciones que vendrían a aportar más a esta discusión. Russell, la tetera de Russell se refiere al apellido de Bertrand Russell, que de hecho antes hablaba del Nobel de la India. Bueno, Russell también ganó el Nobel en 1950 y 2 años después escribió un artículo que en realidad no es que cuestionara la religión, sino que lo que cuestionaba era un poco la creencia ciega hacia la religión. En un artículo que se llamaba ¿Existe Dios?, así con interrogaciones, él lo que decía era, ponía un supuesto, que si él afirmara que había una tetera de porcelana orbitando alrededor del Sol, digamos que la órbita pasaría entre la Tierra y Marte, ¿no?, para que nos quedara un poquito más cerca, no habría manera de demostrarlo, porque en realidad ningún telescopio alcanzaría a verlo y entonces tendría que ser, pues es una fe ciega de, bueno, pues si el señor Russell lo dice, pues debe haber una tetera de porcelana, pero que en realidad es tan inusual y tan indemostrable eso, que en realidad la gente pensaría que está loco si él un poco dijera que hay una tetera, no, si hay una tetera ahí y ahí está orbitando desde hace tantos años. Pero que si de alguna forma, y ahí es donde hace la analogía con la religión, me imagino que se refería sobre todo a la católica, fuera algo que apareciera en unas escrituras llamadas sagradas, que se enseñara en las escuelas, que se les inculcara a los niños desde pequeños, que se hablara de esta tetera cada domingo y todo el mundo lo escuchara, pues que de alguna manera sí quedaría como excéntrico, pero la gente le daría cierto aval, ¿no? Y habría gente que lo seguiría. Ha habido muchas, ahí lo deja el planteamiento, es como de, ¿ustedes qué opinan? Estamos hablando de la religión, ¿se lo creerían, no? Porque en realidad si lo ponemos así en términos, pues sí es algo que tiene que ver con la fe y con un dogma que lo das por supuesto y que no se cuestiona más allá de cosas lógicas. En la Biblia, de hecho, hay muchas lecturas que dices, esto no puede ser, pero son metáforas, pero son interpretaciones, pero bueno, la gente lo acepta como tal. Ha habido muchas respuestas, por supuesto, a este artículo y a este planteamiento. Una de las más famosas, digamos que hay varias, pero la de Richard Dawkins después decía que la diferencia básica era que la religión era muy poderosa y que al ser muy poderosa, pues que tenía más empuje y más influencia para poder convencer a más gente o que fuera defendido por más gente. Carl Sagan, por ejemplo, también, que lo comparaba mucho con la ciencia, decía que es que el problema era que partía de premisas irreales e inexistentes, entonces que hablar de esa comparación, pues
tendría sentido porque en realidad tampoco existía, a pesar de que la tetera de porcelana sí es un objeto que podemos de alguna forma identificar e imaginar en el espacio dando vueltas. Pero que sí tiene que ver con cómo se ha manejado la religión a la hora de darla por como un sistema irrefutable, aunque haya mucha gente que sí lo ponga en duda, y el ateísmo ahí está para un poco comentarlo y para aportar a esta discusión. Entonces, básicamente la tetera, un poco Carl Sagan lo que decía, bueno, pues si es eso así, yo tengo un dragón en mi garaje, ¿no? Y pues, nadie lo ha visto, no se lo voy a enseñar a nadie. Y un poco la premisa era que el que asegura la asistencia de algo está un poco obligado a demostrar su existencia, porque un poco el planteamiento es, ¿quién debe demostrar que algo existe o no? Es decir, si yo te digo hay una tetera en el espacio, pues allá tú si no te lo crees, pero hay una tetera en el espacio. Entonces, ¿quién tiene que demostrarlo? ¿Yo, que sí lo creo, o tú, que lo pones en duda? Y entonces, de alguna forma, la mayoría de la gente se declina por la forma de el que asegura de la existencia es el que tiene la obligación de demostrarlo, ¿no? De probar y de presentar pruebas de esto existe por esto, por esto, por esto. Y no el problema es que las pruebas también te las tienes que creer, claro, porque muchas veces esas pruebas son cuestionables, claro, en sí. Sí. Y no el que no cree. Y según yo también he leído respecto a ese famoso planteamiento de Russell, es que fundamentalmente trata del principio del condicionamiento social a la autoridad, ¿no? O sea, que con el paso del tiempo, como tú dices, hay lo que decías de la fuerza de la religión, hay una serie de necesarias autoridades culturales. O sea, que ahorita que Pablo hablaba de la educación, pues siempre se necesita cierto principio de autoridad, ¿no? O sea, que quiere decir que uno tiene que creer que tus papás están mejor que tú, que saben un poco más que tú, que tus maestros saben un poco más que tú, ¿no? Entonces, tú culturalmente empiezas confiando en esas autoridades, que eso es lo que todos los seres humanos hacemos. Entonces, un poco lo de la tetera de Russell tiene que ver con esto de que si pasa mucho tiempo y se empieza a estructurar una especie de visión del mundo, una especie de entretejido del mundo, y la mayor parte de la gente dice, no, pues nuestras autoridades son nuestros papás, las autoridades de nuestros papás son los sacerdotes tienen la autoridad porque Dios se las dio o porque hubo una revelación, y todo tiene que ver con que tú vas creyendo en la autoridad de otros, y en el momento que la autoridad de muchísimos es la que pesa, pues terminas no cuestionando eso, ¿no? Que eso era un poco lo que quería decir Russell, que pues lo de la tetera y lo de Dios, pues tiene que ver con un sentido de autoridad. Si alguien pone lo de la tetera, pues, ¿no? Russell tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? O sea, es decir, abiertamente ateo. Y Dawkins tiene un libro que se llama algo así como el agente de cámara del diablo, Chambers, no me acuerdo, ¿no? Donde ya se veía venir, ¿para dónde iba? No, bueno, Dawkins y al igual que Christopher Hitchens son como los grandes ateos de nuestro tiempo, ¿no? Por mencionar solo a dos de ellos. Y Dawkins incluso creo que llegó a decir que el creer en la tetera de Russell tenía ciertas ventajas sobre creer en Dios. Esa ventaja era que nunca nadie había matado a nadie, habían lapidado a nadie. Por la tetera de Russell. Por la tetera de Russell. En cambio, pues la gente que cree en Dios, pues las religiones que han afirmado que existe Dios, pues han hecho barbaridad y media, y en cambio, pues los que creen en la tetera de Russell no le han hecho daño a nadie, ¿no? O sea, no están limitando a nadie. Pero, digamos, también hay otro aspecto lógico en el argumento, que es que muchas veces lo que es imposible es demostrar que algo no existe. Ese es el otro aspecto lógico del asunto. Es decir, si no existe, ¿cómo vas a demostrar? Bueno, hoy quizá con la nueva tecnología podrías demostrarlo, pero en los 50, cuando se hace esto, pues, ¿cómo vas a demostrar que no hay una pequeña teterita dando vueltas entre estas dos órbitas? Pues no lo puedes demostrar, ¿me explico? Pero lo que él dice es que le toca demostrar la existencia al que afirma. No a los demás nos toca demostrar la inexistencia de algo. No puedes demostrar la inexistencia de Dios. No puedes demostrarla, porque ¿cómo la demuestras? O sea, hay una prueba práctica que yo le hice a mi hija. Compras 2 plantitas en los viveros de Coyoacán. Le dices, mira,
esta la vamos a cuidar nosotros, esta la va a cuidar Dios. Más o menos como al mes, la de Dios está totalmente seca y la de uno está muy bien. ¿Sí? Son pequeñas cuestiones que tienen que ver con el ingenio, porque esa de la tetera es magnífica. Imaginarse la tetera ni Porque Lewis sí te la Carroll, imaginas, ¿no? sí te la imaginas, además. Bueno, claro, porque te puedes imaginar. No, pero si tienes esa imagen, de alguna forma la tienes. Digo, claro, totalmente trastacada y cada uno la suya, pero si te imaginas tal cual, tú te imaginaste la de Lewis Carroll. Sí, o Sí. sea, como dices, es Me más costó fácil imaginarse la trabajo. tetera que a Dios. O sea, Claro, porque Dios no tiene tapa, rostro. ¿sí? En cambio, la tetera, asa. digamos, la hazaña es poderla transportar con la tapa, Sí, con todo y la A tapita. Dios lo tienes que agarrar de la mano y ya. Sí, además, porque la tetera, si no hay gravedad, pues imagínate, la tapa... No, pero ahí no hay gravedad. ¿No viste a George George Clooney y todo eso? ¿No? Por eso digo, no hay gravedad, entonces la tapa, pues se soltaría la tapa. Y además estamos hablando Ahora- de una época en la que empezaba un poco a, digamos, esta carrera espacial. Todavía no se llegaba ni siquiera a la Luna. No, Entonces no, yo me no, imagino para que nada. igual que ahora tenemos satélites y tenemos un montón de cosas orbitando, pues evidentemente la tetera ya hubiera chocado contra alguna basura espacial o contra algún satélite o algún... ¿no? A lo mejor ya es un hecho, porque es probable que en una de esas naves grandes así, con su salita de estar y todo, ya haya una tetera. Igual la sacaron... oye, bueno, pero de todas formas, también hay que reconocer esto. También hay una necesidad, creo yo, hay una necesidad de vivir un mito. Es decir, los niños viven en fantasía. A ver, nos parece inocente decirles que existe el ratoncito que viene y te deja dinero debajo de la Y almohada. hasta ahí vamos a ver. Bueno, o sea, muchísimos niños lo creen, no pasa nada si lo creen, ¿no? No, y sí viene, ¿eh? Y sí viene, además sí vienen, ¿no? Sí. O Y sea, además y si sí quieres te lo vienen. Bueno, Santa demostramos. Claus Y también no trae hay regalos. cultura en el mundo donde no haya pues una serie de mitos que le dan cohesión a esas culturas. No estoy justificando absolutamente nada, nomás estoy explicando que también hay una necesidad de creer en algo. Totalmente, Sí, la una- fe es No una estoy diciendo que la necesidad. gente Claro. adulta tenga necesidad de creer. Una mamá regañaba a su hijo que ya estaba grande porque creía en su amigo imaginario. Y el hijo, cuando ya lo llevó la mamá el domingo a misa, se le quedó viendo escépticamente a su mamá, pensando que ella también tenía a su amigo imaginario. Qué Yo sé que aunque nos tenemos que ir a la dichosa palabra, Pero un no era poco su ahorita amigo. que tú tocaste Ay. lo de la creencia, el Que ya vayamos. asunto no es solamente que tenemos necesidad, sino en automático creemos, o sea, suponemos cosas. No Siempre. hay cultura que no haya creado Siempre, dioses, ¿no? siempre suponemos cosas. Tenemos que sí, suponer sí. cosas automáticamente. Vamos a suponer que tenemos una definición Eso. y que buscamos la palabra que la Estamos muy dubitativos abriga. el día de hoy. Es flaco, delgado, esquelético, pero es una palabra con las 5 vocales. ¿Ah? Tan, 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 tan. Oye, le pudimos añadir y sin ilusiones. Sí. Y sin fe. Esto sí lo pueden leer, esto sí les puedo demostrar que aquí está, que aquí existe. Y es un libro que escribió Caroline Phillips, alemana, profesora de bachillerato en Hamburgo y escritora de libros infantiles y juveniles desde 1989. En este caso, solo para Janis, del Fondo de Cultura Económica. Es un libro que explora un poco el uso de las redes sociales, los peligros, los riesgos del uso, sobre todo del mal uso en el caso de los jóvenes, y lo pone en una novela. Empezamos a ver cada vez más este tipo de temas en la literatura. En este caso es la historia de Lily, una chica de 14 años que de repente se ve acosada y denigrada por haberse tomado fotos desnuda, y esas fotos aparecieron en las redes, y todo lo que aparece después. Así que si ustedes tienen adolescentes, si ustedes no saben cómo explicarles esos riesgos, este libro les puede dar una manita. Bueno, y tenemos libros de un autor que él mismo se convirtió en un mito. Son los dos grandes libros de Arthur Rimbaud, Iluminaciones y una temporada en el infierno. En las traducciones de José Luis Rivas, que no conozco, pero que sí quiero conocer. ¿Me cae? Muy bien. Y en la colección Mar de Poesía están publicados por la Universidad Veracruzana, uno de estos sellos editoriales que bien vale la pena buscar en la FIL. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Y para ustedes, de Nick Chater, todo lo que creíamos saber sobre el cerebro
Y estábamos equivocados, hablando de dudas, Mira. de dudas y de escepticismo. La ilusión de profundidad mental y la mente improvisada. Es una traducción de Juan Tovar en Taurus y de Penguin Random House. Aquí nos habla Nick Chater que realmente la profundidad mental es solo una ilusión, un libro que realmente provoca, invita a leerse, un psicólogo, un neurólogo que nos habla de lo que se sabe ahora sobre el cerebro. Bueno, pues nos vamos a una pausa aquí en La Dichosa Palabra y seguimos. ¿Qué estoy leyendo? El Código Da Vinci. Pues ahora estoy leyendo Bataille, el psicoanálisis, la heterología, Freud y Lacan. Estoy leyendo Aforismos medievales, selección e introducción de Graciela Cándano Fierro de la colección Shockna de la UNAM. Es El Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Por el tema que habla de las obras de un gran artista que fue Leonardo da Vinci. Y bueno, es un libro sobre psicoanálisis y lo estoy leyendo porque estoy interesado en psicoanálisis. Es un compendio de sabiduría humana. Abarca varios libros de la sabiduría medieval. Es un libro en el cual dos personalidades diferentes, un príncipe y un mendigo, intercambian roles. Es un libro que te ayuda a mejorar como persona en todo aspecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen compartiendo sus lecturas. Esperemos inspirar a aquellos que están escuchando este programa y mencionaban a Leonardo da Vinci. Recuerden que este año se ha estado celebrando los 500 años de su muerte y Leonardo da Vinci sigue presente en un montón de cosas. También La Dichosa Palabra va a estar presente en la FIL. En estos días van a saber más sobre ese programa especial que vamos a hacer los dichosos desde Guadalajara. Así que estén atentos. Nosotros aquí atentos porque yo creo que vamos a hablar ahora de poesía. ¿Qué se necesita para considerar a los versos poesía? Pregunta Mónica Ores. Poeta. No, poeta. Lo que pasa es que, bueno, el verso tiene una definición muy formal. El verso es, digamos, la línea hasta de donde empieza hasta donde termina, que puede ser de 5 sílabas, de 3, de 11, hasta de 16 y luego ya compuestos, ¿no? Es decir, es una definición de orden formal, una gran diferencia en la literatura entre la poesía y la narrativa es precisamente el uso del verso. Ahora, el hecho de usar algo en verso estimula zonas de percepción visuales, semánticas y sonoras según cómo sea usado. Es decir, si un verso termina, el lector va adquiriendo un ritmo que no tiene en la prosa, donde hay toda una llanura de continuidad que no está formalizada. En cambio, la poesía es la impresión estética que nos produce un texto. Por ahí hemos dicho en alguna ocasión, por una pregunta que alguien hacía, que cuál era la diferencia entre poema y poesía. La diferencia es que el poema lo hace el escritor, es el artefacto verbal, y la poesía la hace el lector. Es decir, yo según mi nivel de asiduidad con la poesía, el umbral que tenga, puedo sentir que un poema es poético o no. ¿Sí? Aunque sea poema. Claro. Es decir, el poema puede estar muy bueno. Puede haber un poema muy bueno en alemán de Rilke, ¿sí? Y a mí no me hace poesía, no siento nada al hacerlo con él, porque no sé alemán.
¿sí? Exacto. Es decir, no tiene en mí un efecto poético, simplemente, como decías tú, con una palabra que usaste muy bien, tengo confianza en que debe ser un poema que debe contener poesía, y eso lo constato en traducciones. ¿Sí? Pero el hecho de escribir en versos, en líneas cortas, ¿no?, que luego ponen de muy mal humor a los editores porque piensan que se está desperdiciando la página, ¿sí?, que hay mucho campo que no está sembrado de palabras. Y que cuesta mucho dinero. Que cuesta dinero y ¿no? que no sé qué, ¿no? Pero tiene un sentido semántico, visual y sonoro. ¿Sí? Una máquina puede hacer versos. ¿Sí? Yo puedo, no sé, poner mi programita para que haga líneas de 11 sílabas, ¿sí?, pero no por eso va a salir poesía. Es el caso de muchas de las calaveras. Las calaveras, que son una práctica popular, generalizada, estudiantil, escolar y que se hace, ¿no? Bueno, son versos, ahí están los versos. Aunque no estén bien medidos, aunque no cree nada, configure algo que produzca un efecto poético. Esa es la diferencia. ¿Sí? Es decir, una cuestión es solamente una forma, un formato, ¿sí?, y otra es el efecto que dé. Es decir, yo puedo filmar una peliculita con mi celular, pero no por el hecho de que la filme y esté filmada, ya hice una película. ¿Sí? Claro. No Por es ahí cine, va pues. esa diferencia. Sí, no hay como un sentido general de la poesía, incluso más amplio. Digamos, en cierto sentido no hay poesía, no llamamos poético al efecto que produce toda obra de arte, no solamente digamos, la escrita. Sí, pero eso que es todo la raíz de acepción, ¿no? Hay poesía. gente que lo usa, sí. Que Que dice que poética está la puesta del sol. Sí, bueno, poesía eres tú, ¿no? Como, Sí, hay como muchas decía Becker. Como decía Te lo Becker. decía a Tú ti, me lo ¿eh? preguntas. Eduardo. Y tú me lo Se dice, preguntas. gracias, Pablo, Poesía gracias, Pablo. eres tú. Es un poco, no sé por qué, me acuerdo de una escena de En busca del tiempo perdido, donde el personaje el narrador va llega a una estación de tren y ve que se acerca una muchacha sirviendo, creo que café. Y el rostro de ella le parece tan hermoso que él siente que ese es un momento poético, ¿no? Y entonces tiene ese efecto que siempre produce la belleza en general, que es un efecto como replicador, como de que quieres reproducirlo o mantenerlo o perpetuarlo, ¿no? Y ese es un poco hasta lo que decía Aristóteles, el impulso básico de la creación es la imitación, es decir, es una suerte de perpetuar un momento o una escena o una circunstancia o un fenómeno conmovedor, bello, no sé cómo llamarlo, y eso es un poco también en sentido muy amplio la poesía, ¿no? Aunque en sentido estricto, pues la poesía es lo que debería idealmente producir un poema, el efecto que debería producir. Yo me veo tentado a decir esto, ¿Hacer un poema? a lo mejor es así medio difuso y confuso, pero pienso que muchos de los poetas, por supuesto, y de los escritores y de los filósofos, pues han dicho que la poesía es tratar de decir con palabras lo que no se puede decir con palabras, ¿no? Que justamente las palabras, pues sabemos, a veces no pueden comunicar todo lo que queremos comunicar, pero que en la poesía las palabras acuden a otros sentidos. La palabra no nada más, como tú dices, es la narrativa que apela a la mente y al referente mental, sino que en la poesía, por lo que estás tú diciendo, o sea, la forma incluso en que está escrito, es que está presentado en la página, el sonido, como tú dices, en alemán o en ruso, o en japonés o en chino, el sonido, la melodía, la cuestión, digamos, sí. del oído, y es lo que te hace conectar otros sentidos para poder decir algo que las palabras en sí mismas solas no dirían, sino que ayudan a conectar otras. Sí. realidades. Yo creo que quienes suelen decir que la poesía dice lo que no puede decir el lenguaje, Exacto.
Son que muchas no se veces los entienden. poetas para darse importancia. Y también por algo, porque muchas veces los poetas que pueden ser verdaderos artistas y grandes productores de poemas buenos, ¿sí? A veces no saben muy bien, es decir, porque no han estudiado el asunto. La ¿sí? teoría. Y porque No han precisamente el esfuerzo, la atención, la exageración, la desmesura a la que obliga el poeta al lenguaje, Exacto. es precisamente lo que hace que el lenguaje pueda expresar. Yo digo que puede expresar cualquier cosa, no algo, eso de que hay cosas que no pueden expresarse, eso está muy bien para los 15 años. No tengo palabras para decir cuánto, ¿Cuánto te cuánto quiero? me emociono o cuánto te quiero. ¿Sí? Es decir, para, digamos, para una cuestión amateur, deportiva, de hobby, está bien, ¿sí? Pero bueno, el escribir un poema y tratar de que tenga efectos poéticos o estéticos para poder la comparación, Ajá. pues es todo un oficio y sí se puede hacer y hay escuelas y procedimientos y ejercicios para hacerlo. Que luego seas mejor o peor, ya, Sí, eso ya depende del talento. no porque esté en desacuerdo con lo que estás diciendo, ni por No, querer no, no, insistir sí, ya en sé. ello, Pero sino sí. nada más un poco, yo lo que pienso es que cuando los poetas, o algunos dicen eso, que a lo mejor es por lo que tú dices, pero también un poco para referirnos a que el ser humano experimenta una bola de cosas adentro que a veces no puede ponerles una delimitación, un fin, un Sí, sí, borde, sí, ¿no? Sí, expresarlas. Exacto. Ajá. No, Pero no le eso puede pasaría poner un con más borde. géneros, Y- ¿no? ¿Mande? Que eso pasaría con más géneros, no Sí, solamente por con la supuesto. poesía. Claro, no nada más con la poesía. O sea, quitando la prosa, a lo mejor, Claro, con los demás claro. siempre hay un vacío. Y hay prosa poética que no recurre al verso Exacto, Pues además. para hacer. es muy poético. Como poéticas esta noche nuestra definición para buscar la dichosa palabra: flaco, delgado, esquelético. Una palabra con las 5 vocales. Para todos aquellos que dicen que solamente murciélago tienen La respuesta las no es fincas, murciélago. la respuesta no es murciélago. Búsquenle un poquito más. Murciélago. Oye, pero hay murciélagos flacos, delgados y esqueléticos. Sí, pero en este caso estamos buscando un adjetivo, Ok. perdón. Ajá. Bueno, tenemos un libro de un escritor judío nacido en Alejandría y de origen turco. Su nombre es André Asiman y ¿Él lleva mencionaste por el de título... la Call Me ver- By Your Name? Ah, no, yo no sé nada de él. Es la primera vez que veo escrito su nombre, pero tampoco sé nada de cómo dices, Call Me By Your Name. Sí. Ah, pues no lo sé. Te puedo decir algo sobre las variaciones de enigma que favor. compuso Elgar, el compositor inglés, yo creo que a finales del siglo XIX. Es una pieza musical muy interesante, donde cada variación está basada en sus amigos cercanos. Hay una variación sobre su esposa, una variación sobre sus padre. cuates, y se supone que sus cuates sí podían identificar por alguna razón Por eso le puso qué enigma. variación, Enigma. qué variación Para corresponde a ellos, ¿no? ¿No? Es una cortesía de Penguin Random House. Se antoja mucho. Sí. Sí. Bueno, y para ustedes de Alejandro Licona, si te dicen que he llorado por ti, esta es una publicación de la UAM y es una, sí, nada más, una cortesía de la UAM y de Abater Faría, es la colección 32. Es la colección Abate Faria, que es el personaje Abater el Faria. que le enseña todo al conde de Montecristo, el sabio que se claro. encuentra en la cárcel. Y El Abate si es Faria. que era lo que te iba a decir, Abate, pero vi colección. la R, aquí dice Abater, por eso, pero es Ah, el no. Abate Faría. Sí, por eso sí, me- o Faria, ¿no? Según yo. Bueno, no Sí. sé, está es del conde de Montecristo, De es Montecristo. el nombre de la colección. Sí, es el número. Gracias. Y tenemos también un libro de una edición bilingüe de un idioma de los, supongo que de Oaxaca, que se llama El tren, son poemas de Nadia López García, ilustraciones de Cuauhtémoc Huetzca y desde editorial Almadía. Un saludo a Nadia López, que nos regaló ese texto y otros tantos que son padrísimos. Es momento de irnos a nuestro diccionario dichoso. Recuerden, cada sábado o de vez en cuando a los sábados les damos una palabra de un gremio, de algo que tiene que ver. Hoy, atentos los fumadores. Nos vamos a un corte después de eso.
Al cepo se le conoce como el diámetro del puro. Hay diferentes cepos en diferentes vitolas, por ejemplo el 50 por 12 o este que es un 54 por 14 centímetros. Comúnmente se le conoce como ring. Es bueno decirlo ring o cepo. Escribió un drama y dijeron que se creía Shakespeare. Escribió una novela y dijeron que se creía Proust. Escribió un cuento y dijeron que se creía Chekhov. Escribió una carta y dijeron que se creía Lord Chesterfield. Escribió un diario y dijeron que se creía Pavés. Escribió una despedida y dijeron que se creía Cervantes. Dejó de escribir y dijeron que se creía Rainbow. Escribió un epitafio y dijeron que se creía difunto. Soy David Ábalos y soy de Guatemala. Bueno, pues uno se pregunta qué pensaría Augusto Monterroso de escucharse con acento guatemalteco. Con acento guatemalteco, ¿no? Sí. Él vivió, pues, casi siempre en México. Bueno, llegó exiliado, ¿no? Después Sí, de un golpe militar, ¿no? Sí, vivió en París también. Sí. Vivió en París también. El gran Con Tito acento Monterroso, al que tantísimo recordamos con mucho cariño y muchísima admiración por su obra. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro culto público. Si les parece bien, aquí deberían sonar como unas campanas de iglesia, porque Albert Bonilla no sé si sea Hernández o se apellide Her nada más al final, nos pide que hablemos sobre la fe y lo que implicaría una sola religión. Una sola religión. Imagínate. Parece Pues ser en que- realidad sí se parecen todas un poquito en el fondo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, te digo ahí como que esté en el aire hoy esos rollos, ¿no? Bueno, la pregunta empieza con que hablemos de la fe, ¿no? Bueno, Sobre la fe y lo que implicaría una sola religión. claro, bueno, yo primero diría que la fe, la fe es una palabra de origen romano, fides, no es una palabra muy antigua, y que, bueno, esta palabra en la tradición occidental y en los idiomas occidentales que provienen del latín, esta palabra siempre estuvo conectada con lo religioso. Siempre estuvo conectada con lo religioso hasta el siglo XIX, en que podríamos decir que a partir de Kant, ¿no?, los filósofos retomaron la palabra fe y trataron de, digamos, de reflexionar acerca de ella y hacer una especie como de filosofía de la fe, ¿no? Y empezó a haber, pues, algunos filósofos que no eran propiamente teólogos, ¿no?, y que empezaron a reflexionar acerca del sentido de la fe, ¿no? Pero siempre la fe, popularmente, pues sabemos que está conectada básicamente con las religiones y fundamentalmente con la religión cristiana occidental, ¿no? Sí, y luego, pero la fe religiosa, porque también hay una, o sea, la fe tiene que ver Claro, con la con fidelidad, ¿no? Con la claro, fidelidad. pero a yo los digo que un demás, poco ¿no? la palabra fe popularmente siempre estuvo relacionada con lo religioso, o sea, incluso en el sentido de que todo el mundo entiende que, oye, ¿y cuál es su fe, no? La fe de los musulmanes o la fe de los, ¿no? Es una de tiene las que ver con virtudes cardinales, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, la fe tiene que ver con, se le puede poner a veces como sinónimo de una creencia, pero es una creencia en la cual el creyente no necesita de pruebas y está consciente que no quiere pruebas. Volvemos a la tetera. Que no quiere pruebas, ¿no? O sea, está consciente subjetivamente de que no necesita pruebas. Porque si nosotros pensamos en cualquier tipo de creencia, aunque la fe y la creencia se conectan, uno puede creer algo y dudar de lo que está creyendo. Y a lo mejor... Casi es sinónimo. Cuando Claro. dices creo que sí, pues no es que no estás seguro, ¿no? Exacto. O sea, creo que nos vamos a ver aquí. Sí, Sí, eso, pero creo que vaya eso a abre, haber- próximo programa, sobre ¿no? una duda, ¿no? La Exacto. fe no. En cambio, la fe no. La fe es justamente estar seguro subjetivamente y no necesitar pruebas de ningún tipo para esa
esa certeza, ¿no? Es una certeza subjetiva. Y pues digamos, los seres humanos estamos hechos de mente, de sensaciones, de percepciones y todo, y pues lo normal es que otro tipo de experiencia nos haga dudar a veces de nuestras convicciones subjetivas, ¿no? Entonces eso a veces un ateo diría que te libera de la fe el hecho de que estemos conectadas con otras cosas y que te permita dudar, pero digamos la fe, pues normalmente el que tiene fe te dice que es porque él tiene una gracia, que Dios le reveló algo, ¿no? O sea, que hay una divinidad, hay algo atrás, que tienes una conexión en el cual ya no necesitas ninguna prueba. El mismo Kant dice en el prólogo, creo que en la segunda edición del prólogo de la Crítica de la Razón Pura, que para él mismo, está hablando de sí mismo, para él tener fe necesita hacer a un lado el saber, ¿no? El saber, o sea, ¿qué quiere decir? Que la fe de alguna manera está en contra del saber. Bueno, y de la búsqueda del saber y de la búsqueda de todos los sabios, ¿no? Bueno, ahora, por otro lado nos preguntaba que qué pensábamos de una religión universal. Bueno, yo que me he dedicado a averiguar sobre religiones y que he dado clases de historia comparada de las religiones y que he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares donde se viven otras visiones religiosas, yo un poco diría que es muy importante distinguir las religiones universales, o sea, de pretensión universal. Tú utilizaste la palabra catolicismo, que católicos quiere decir universal, o sea, las religiones monoteístas, el budismo un poco también al principio, son religiones de pretensión universal, o sea, que llegan a otros lugares y dicen, no importa si aquí hay montañas, hay tal clima, hay tal historia, etcétera. Aquí yo te vengo a enseñar la verdad universal, que sobre todo las tres religiones monoteístas tienen esa pretensión universalista, uniformitarista, ¿no? De decir, esta es la verdad siempre, en cualquier lugar, para cualquier persona. Pero las religiones anteriores, las religiones naturalistas, el hinduismo, el taoísmo, el shintoísmo, la religión celta, la religión egipcia antigua, la maya, las religiones mesoamericanas, las incaicas, cualquier tipo de religión, incluso africana, partía de que la relación con el más allá, con el interior, con lo divino, con lo espiritual, lo sagrado, o como le quieran ustedes decir, es una relación relativa al lugar, al tiempo, a la gente. ¿Qué quiere decir? Que cada gente parte de que lo religioso tenía más que ver con una experiencia, y la experiencia tenía que ver con una circunstancia. Y entonces los mayas nunca pretendieron quitarle a los aztecas, aunque comerciaban con los aztecas, con los mexicas, nunca pretendieron imponerle sus nombres, sus mitos de dioses, que variaban ligeramente de los mexicas. Y los mexicas que iban y comerciaban allá jamás pretendieron de que los mayas estaban equivocados. Pasa con la mitología también. Los romanos y los griegos de alguna manera son equivalentes y siempre decimos Venus, que en la mitología griega es Afrodita, o sea, siempre damos como ese doble nombre porque aunque ahí hay un coqueteo compartir de que hay una verdad universal común. En cambio, cuando los romanos van al mundo germánico, al mundo celta, pues no pretenden que los celtas están equivocados, sino que allá funciona como otro lenguaje simbólico. En cambio, esto que nos está diciendo que si funcionaría una religión universal, yo opino que no. O sea, que una religión universal, como religión universal, es caer en el peligro del dogmatismo, de la intolerancia. Pero es una mera hipótesis completamente absurda, porque jamás va a ocurrir ni ha ocurrido. Es decir, incluso dentro de una misma religión monoteísta, pues las peleas son infinitas, ¿no? Claro. O sea, lo que le han hecho los que creen en Cristo a los que creen en Cristo ha sido barbaridad y media. Lo que hoy estamos viendo en el mundo árabe, los conflictos entre chiitas y ¿cómo se llaman los otros? Sunitas, los sunitas y todos ellos, es una brutalidad tremenda. Entonces, no va a haber una religión universal. Lo que realmente siempre ha habido es una reinterpretación de esa relación con los antepasados, con lo sagrado, como tú quieras llamarlo también, que ha producido miles y miles de dioses. Bueno, ¿cuántos dioses hay en la India? Sí, pero por eso a lo que voy es que
que la pretensión o la idea universalista, a mí, si nos está preguntando a nosotros qué opinamos, a mí me parece que es muy peligroso pretenderlo o incluso soñarlo. Yo me permitiría recomendar una lectura para quienes nos oyen, que es la de Hans Kung, K-U, claro. Hans Kung. N-G, Kung, ¿no? No sé cómo se pronuncia porque tiene diéresis la U. Decimos Hans Kung. Realmente es un teólogo, no teólogo. No estudia alemán, los tíos, que los dioses. trata de marcar una cuestión, digamos, cuáles son los vínculos, los lazos y las posibilidades de una religión en el mundo contemporáneo. Toda su obra está muy bien traducida en editorial Trota. Habla del cristianismo y la mujer, tiene historia del judaísmo, tiene cuestiones autobiográficas. Es realmente de una amplitud extraordinaria. Su último libro, digamos que está circulando, es sobre algo así como una economía decente en el mundo contemporáneo. Y plantea incluso tratando de que no se roce y se hiera el concepto religioso con los principios económicos, trata de marcar siempre esos puntos de unión. Creo que es una lectura muy, 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 muy recomendable, ¿no? Yo quisiera también recomendar esas fabulitas de Augusto Monterroso, ya que lo leyeron hace unos minutos. En guatemalteco, tienes que decir. En guatemalteco, bueno, con acento guatemalteco, porque hay una que se llama La fe mueve montañas. No me acuerdo muy bien, pero es muy graciosa. Creo que la fe un día se harta de andar moviendo montañas porque era un caos todo. Y ya, desde entonces ya la fe ya no mueve montañas. Una buena fábula. Ahora, por supuesto que lo que dice, muy vamos a la dichosa, pero lo que dice Eduardo, claro que todas las religiones tienen ciertos elementos en común y tienen ciertas bases, ¿no? Pero eso no quiere decir que si pretendemos hacer una religión para todos, sí, no me gustaría. Sí, Hans Kung, por cierto, lo mandó callar Juan Pablo II, ¿no? Claro. Y vino a México y aquí tuvo un encuentro con otros líderes religiosos, etcétera. Bueno, vámonos a la dichosa palabra. La definición es muy simple. Flaco, delgado, esquelético. Palabra con las 5 vocales. Aquí nos estaba ofreciendo un sinónimo Eduardo. ¿Qué era? ¿Cuál? Ético con H, ¿no? Ético con H es también... responde a esto, es flaco, delgado, esquelético. Pero no tiene 5. No tiene la respuesta, no es la respuesta. Entonces, ¿qué libros tenemos? Germán. Para ustedes, de Steve Brusate, Auge y caída de los dinosaurios, la nueva historia de un mundo perdido, en editorial Debate. Para ustedes, traducido por Joan Domenech Ros y Aragonés, también en coedición con Penguin Random House. Es un libro, por supuesto, de ciencia para todos los amantes y fanáticos del mundo de los dinosaurios. Yo lo fui y lo he sido, este fabuloso libro. Y tenemos Brazos en el Tiempo, un libro de poemas de Araceli Mancilla Sayas, publicado por la UAM. Y del Fondo de Cultura Económica y del mismo sello que el anterior que presenté a través del Espejo, en esta ocasión Forastero, también para jóvenes, de parte de Keren David, pues que habla de un poco de un pueblo en Canadá donde suceden 2 historias, dos puntos de vista femeninos, una chica que acaba de terminar la prepa y que no sabe qué hacer con su vida, y otra mujer que acaba de sufrir un golpe en la vida muy fuerte y se va justo a vivir donde está su papá, que es este pueblo. Pues ahí están. Esto es de Keren David, Forastero. Y voy a decir ahora sí, la traducción es de Laura Lecuona. Muy bien, nosotros nos vamos a echar una siesta muy, muy breve y regresamos como en un minuto. Una pestañita. Ernesto Cuevas nos pregunta no sobre Isopo, sino sobre Esopo y sus fábulas. Sus fabulosas fábulas de Esopo. Bueno, en primer lugar, nadie sabe quién fue Esopo, ni siquiera sabemos si fue alguien.
Es decir, no sabemos si fue una Estamos persona. muy dudosos hoy. Es un Hoy sí, personaje. sí es un buen motivo Sí. para ser escépticos porque... Es como la tetera. La dudosa palabra. La dudosa. Demuéstralo. No es posible demostrar su existencia. De hecho, no es posible demostrar su existencia, aunque hay testimonios acerca de que sí vivió y de que fue un esclavo nacido a mediados del siglo VI antes de Cristo y que después fue un liberto porque era muy inteligente y lo liberaron y que trabajó como diplomático para el rey Creso y fue a Delfi, a Delfos y que en Delfos... Pues sí hay. Sí, hay hay toda una historia acerca de él, pero en realidad todo está escrito muy posteriormente Sí. y no nos consta que realmente haya escrito. De hecho, sí nos consta que algunas de las fábulas de Esopo son muchísimo más antiguas. Y yo creo que el aspecto quizá más interesante de esto es que ahora que estamos hablando tanto de la fe y de las creencias y de la relación con lo sagrado y todo, cómo hay como un complemento de cómo las fábulas y esta sabiduría popular que se recogen en las fábulas complementa de alguna forma la mitología griega, ¿no? Si por un lado yo creo que muchos mitos Lo que no griegos... se puede explicar. Yo creo que o se puede explicar con las fábulas. No, más bien, las fábulas son como, como una lección de sensatez. Yo creo que los mitos nos hablan muchas veces de verdades muy duras, muy difíciles, muy profundas, que no podemos ni siquiera a veces ni mirar con claridad de frente, y que en cambio las fábulas lo que hacen es recoger esa sensatez que le da continuidad a una cultura próspera, ¿no? Entonces, la mayor parte de las fábulas de Esopo sí son con animalitos, lo que tú quieras, aunque hay muchas donde no son con animalitos. En realidad lo que recogen es como la sabiduría, más que la sabiduría, como la sensatez. Como, a ver, antes de preocuparte de montones de cosas, atiende lo tuyo, ¿no? Persevera, sé previsor, cosas sensatas. Realmente, cuando lees las fábulas, a mí como género literario me decepcionan un poco, porque a veces empiezan muy bien, pero al final terminan con algo pues ya sabido, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una fábula que se llama algo así como La serpiente y la lima. Y se trata de una serpiente que entra a un taller y empieza a hablar con todas las herramientas, y a todas las herramientas les va pidiendo cosas, creo que les pide limosna, y las herramientas le van dando algo. Llega con la lima, le pide limosna y la lima le responde: ¿cómo crees que yo, que me dedico a quitarle cosas a todo, soy la lima, voy a andarte dando algo a ti, ¿no? Y termina, moraleja, nunca le pidas a la gente que esta caña. Bueno, o sea, es decepcionante el final. El principio es muy imaginativo, promete mucho, ¿no? Promete mucho, como género literario, ¿no? Como género literario promete. Una serpiente que empieza a pedirle limosna a las herramientas de un taller, es gracioso. El planteamiento es gracioso, pero el final, pues sí, es sensato. Y la sensatez tiene algo como de convencionalismo, que es muy importante, pero como literatura no creo que valga mucho. De hecho, como literatura también hay que decir esto: las fábulas de Esopo se recogen formalmente muy tarde, o sea, creo que la primera recopilación así formal, escrita, es como el siglo VI, después de Cristo, o sea, muchísimos, o sea, siglos y siglos después de él. ¿No? Aunque sí hay constancia de que existían desde entonces. Por ejemplo, Platón dice que Sócrates, cuando estaba ya encerrado ya condenado a beber la cicuta, puso en verso, versificó alguna fábula de Esopo. O sea, sí las conocían, pero no estaba como un corpus bien hecho recogido por escrito. Era el anónimo de entonces. Era como nuestros dichos de hoy, pero un poco más completos porque tenían una historia atrás, ¿no? Sí. Incluso yo sugeriría, aquí en La Dichosa una vez regalamos una edición de las fábulas de Esopo, que es magnífica. Sí, la de Gredos. La de Penguin Clásicos. Ah, mira. Y tiene un prólogo muy bueno que habla de estos problemas sobre la existencia de Esopo, que creo que era primo de Homero, ¿verdad? En ese sentido, porque también su existencia es medio dudosa, ¿no? Y algo que pone, y eso es muy interesante, es cómo las moralejas, la mayor parte de las moralejas, son hechas por los distintos recopiladores. O y sea, entonces no corresponden directamente, digamos, al original de la fábula. Y ahí pone un problema que es buenísimo, que es la relación entre fábula y moraleja.
porque quiero decir, y no se vayan a sentir los que así proceden, que muchos lectores lo que buscan en la literatura son las moralejas. Sí. De hecho, digamos, los libros de autoayuda son como moralejas sin fábula. ¿Sí? Y entonces, algunos autores inventan una pálida fábula para como medio ilustrar lo que en realidad nació como una moraleja. ¿Sí? Porque la moraleja es como, ¿qué lección sacas? ¿Qué es lo que nos enseña esto, niños? Miss, yo le digo... ¿no? Por eso digo que hay una reducción hay una... que es un poco decepcionante, ¿no? O sea, de hecho, los malos lectores muchas veces te preguntan, ¿ya leíste el libro? ¿Y cuál es la moraleja? Pues, o sea... No hay moraleja. El Quijote no hay moraleja del Quijote. Es una maravilla por Y además sí es hacer mismo, desaparecer todo lo que hay antes, que tiene una riqueza, que a lo mejor sí termina en una conclusión y en una sabiduría y en una enseñanza, pero tienes que entender todo lo anterior para llegar al final. Si yo creo que me parece muy interesante lo que dice Eduardo, de que si las moralejas están puestas después en muchas de las fábulas de Esopo, la fábula misma, lo que tú dijiste, tiene una riqueza poética un poco mayor, y la moraleja lo que trata es como de masticarte esa interconexión mucho más amplia que estaba haciendo la fábula, y que por eso, como la gente quiere encontrar, quiere tocar, quiere saber, darse cuenta que sí entendió, que sí le cayó el 20 o que sí captó el fondo del asunto, las fábulas se hicieron tan populares, las fábulas de Esopo, ¿no? Hay que decir que fábula viene del verbo hablar. Sí. Ajá. Sí, eso está muy... Una fabulación. Habla, Germán, te toca. Bueno, para nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, flaco, delgado, esquelético, palabra con las 5 vocales. Esa palabra es cuálido. Es cuálido. Es cuálido. Es cuálido, es la respuesta que tenemos para ustedes. Y pues nos vemos aquí el próximo sábado. Pablo, Laura, Germán, estén atentos a la fil. Atentos a la fil. De la recta final por de acá esta temporada. Muy buenas noches, gracias a todos. ¿Cuántos